Escudriñando su palabra, a los 9 días del mes 10º del año 2021 del calendario gentil, nuevamente nos conectamos para hacerlos copartícipes de este estudio tan interesante llamado Evidencias contra el falso evangelio del falso apóstol Pablo de Tarso. En esta ocasión vamos a prepararnos para el sexto estudio correspondiente a el capítulo que hablará acerca de la circuncisión. Pablo de Tarso rechaza la circuncisión. Antes de dar lectura a las apreciaciones y ordenanzas de Pablo respecto a este tema de la circuncisión, vamos a hacer algunos comentarios para que ustedes tengan una mejor comprensión del tema. Y comenzaremos por decir qué difícil le queda a una persona que pretende fomentar el amor, el estudio y la aplicación de la Torá, de la ley del Altísimo Creador, y al mismo tiempo predicar el Evangelio de Pablo de Tarso. Pues, dicho en palabras de Rabí Yehoshua de Nazaret, nos dijo que a quien dos amos sirve, con alguno queda mal. Pues Pablo era detractor de, entre otros muchos mandamientos, también lo era de la circuncisión, como lo veremos más adelante. Les recordamos que este material está a su disposición en Word para quien quiera obtener este material. Solo háganoslo saber y con gusto se lo dejamos a su disposición para que usted en casa también haga su estudio, su cotejo, previamente de haber orado y rogar en oración que se le dé permiso, se abra el entendimiento para que usted pueda entender este muy sensible tema que tiene un arraigo de muchos años, que se ha distorsionado el mensaje de arrepentimiento que Mashiach Yehoshua vino a darnos en señal del que el Padre Todopoderoso, bendito sea su nombre, Él hizo todo por acercar a su pueblo nuevamente, por dar una oportunidad de redención a través del rescate de su Hijo amado, Mashiach Yehoshua, y lamentablemente hemos nuevamente caído en desobediencia, en una mala actitud al querer hacer a un lado la ley del Altísimo Creador. Y siendo muy honestos, cada vez que usted quiere redarguir a algún creyente y que se niega a guardar mandamientos, siempre, invariablemente, su pretendida justificación, que no la hay, pero sus argumentos siempre están basados en el Evangelio de Pablo de Tarso. Empecemos nuestro estudio de la circuncisión dando un ejemplo que clarifica el símbolo del pacto mediante la circuncisión, y ese ejemplo es el matrimonio, el cual es un pacto para siempre, y una vez que entras en él, tú y tu pareja se ponen una argolla que es la señal de haber entrado en ese pacto. Pero el simple hecho de ponerse la argolla no hace que en automático se cumpla con las obligaciones del matrimonio. ¿Estará de acuerdo conmigo? En sentido figurado, la argolla, que lo vamos a comparar con la circuncisión en el prepucio, que curiosamente, si usted ve alguna imagen, es precisamente el corte del prepucio, es un círculo. Por eso de ahí que es tan importante clarificar este tema con este ejemplo que nos sirve mucho como ilustración. Esta es la marca física y tangible que les recordará por siempre. Esta argolla es la señal que a los dos les va a recordar que han entrado en un pacto de derechos y obligaciones. Ese sello o marca física es adicional a la marca que llevan en su corazón.
como lo es la circuncisión en el corazón. Entonces, resumiendo, cuando usted se casa, usted se casó porque tiene una circuncisión en su corazón, porque usted se enamoró, porque quiere estar compartiendo todo al lado de esa persona con quien cree que es compatible, y de ese modo el paso que continúa es hacer una circuncisión en su dedo, por decirlo así, con su argolla matrimonial, que es el símbolo que ambos llevarán para recordar que entraron en ese pacto, ¿no? Y que si usted en algún momento por ahí quiere portarse mal y andar por ahí de coscolino, como decimos aquí en México, y cometer el pecado de adulterio, grave pecado, esa argolla le va a recordar que usted tiene una pareja con quien hizo un compromiso para siempre. Estamos hablando de gente honesta, de gente que quiere ser leal y obediente al Padre Celestial, no de la gente del mundo que poco le importa, ¿no?, haber hecho un pacto. En ese sentido, entonces también entendamos que cuando escuchamos que hay la circuncisión en el corazón y en el prepucio, son dos cosas que van de la mano, que va una seguida de la otra. Cuando usted se ha circuncidado su corazón para con el Creador, el paso que sigue es circuncidar su prepucio. De tal modo, un incircunciso en el prepucio, o sea, uno que no está circuncidado, no puede alegar que se ha casado con el Todopoderoso, pues no ha entrado al pacto. Sirva esto de ejemplo para que por analogía entiendan la gran importancia que es circuncidarse además del corazón, el prepucio. No podemos alegar que el nuevo pacto por la sangre del Mesías invalidó el pacto de la circuncisión. Esto es complementario para aquellos que dicen, es que ya estamos en un nuevo pacto. Por eso el pacto anterior, en palabras de Pablo de Tarso, lo que es viejo es ya dable para que se extinga muy prontamente, ¿no? Eso es parafraseando lo que su apóstol Pablo de Tarso ha instruido a los creyentes. Pero yo quiero que usted reflexione que han habido varios pactos a través de la creación y ninguno de ellos ha invalidado al pacto anterior. Entendamos que el primer pacto que se hizo fue con Adán. Le siguió un pacto con Noé y con la tierra para que mediante la señal del arco iris no se volviera a destruir la tierra con el diluvio o no se volviera a purificar a grados devastadores. Seguido de este vino el pacto con Abraham, y ¿verdad que el arco iris aún continúa? ¿Verdad que no hay diluvios? ¿Por qué? Porque el nuevo pacto, que era con Abraham, no quitó el pacto anterior con Noé. Después del pacto con Abraham vino un pacto con el rey David, de que por siempre a través de su descendencia estaría el cetro de justicia en Israel, y que siempre habría un rey por el linaje del rey David. Y luego llega el pacto con el Mesías, el nuevo pacto. Entonces ninguno de los que acabamos de mencionar ha sido quitado, derogado por el pacto con el Mesías. Tan es así que el Mesías, Yeshua, tenía que venir de la línea, del linaje del rey David, ¿sí?, de su raíz, que claro que la raíz es Yeshua, la raíz de David es Yeshua, pero en esa misma línea, ya sea ascendente, descendente o colateral, esto es una línea, entiéndase así el linaje, para que no se sigan haciendo garras cuando dicen, es que cómo va a venir como descendiente del rey David Yeshua si Yeshua es preexistente al rey David. Y se han hecho por muchos años un gran reburujo
porque no entienden que cuando se dice linaje, el linaje no es en línea descendente necesariamente, puede ser también ascendente o puede ser colateral, esos son líneas. Entonces, por eso el rey David decía, el Señor dijo a mi Señor. Bueno, ese es un pequeño paréntesis, pero lo que aquí realmente queremos enfatizar es que un pacto nuevo no elimina al anterior, para que por favor derriben ese mito que por mucho tiempo los ha entretenido ustedes diciendo, no, ya del antiguo pacto no me hable nada porque con mi Mesías, con mi Salvador, ya no queda pacto anterior y por eso el Antiguo Testamento ya no hay que obedecer. Eso es falso, eso es un mito que han hecho las estrategias de los enemigos del Creador. Ahora, de la lectura de las Escrituras se desprende que la circuncisión es una ordenanza del Altísimo. Ciertamente no está dentro de los 10 mandamientos, es lo que hemos venido comentando a través de varios estudios, que precisamente en el estudio anterior, en el estudio número 5, hablábamos de que Pablo de Tarso muy sutilmente le enseñó a los creyentes, a los gentiles, a los paganos, que la ley se cumplía solamente amando a su prójimo como a sí mismo. Y mencionábamos varios ejemplos en lo que decimos, no, es que la ley no se puede cumplir toda solamente amando a tu prójimo, porque hay mandamientos que no son necesariamente el involucrar al ser humano como una acción de hacer o no hacer. No mates, no le robes, no le engañes, ayúdalo. No todo es en torno al ser humano. También existen, como decíamos previamente, las ordenanzas como redimir al hijo varón, como guardar Shabbat, guardar las fiestas del Altísimo, no comer animales que no son puros. Y en este caso también está el de la circuncisión, que es otro mandamiento que está dentro de el globo de todos los preceptos, que son alrededor de 613, y que es algo que el Padre ordena como algo tan importante, que es un mandamiento elevado al rango de pacto, pues es un sello o una señal en la carne del prepucio. Vamos a decirlo muchas veces de diferentes maneras hasta que nos quede bien claro, porque ciertamente no es tan sencillo el tema de la circuncisión. Bueno, entonces estamos diciendo que la circuncisión es un mandamiento elevado al rango de pacto en señal, primero, de haber entrado al pacto con el Todopoderoso de Israel para formar parte de su pueblo, la nación que serviría de luz a las naciones. Para eso sirve esa señal, ¿sí? Segundo, para formar parte de los hijos o personas cercanas a Abraham, con quien el Todopoderoso hizo el pacto inicial. Recordemos que no solo Abraham y sus hijos fueron circuncidados, sino también sus siervos, y años más tarde también fueron circuncidados los extranjeros que se unieron a Israel, como está visto en el Éxodo de Egipto. Aquellos que querían participar de las maravillosas convocatorias o festividades del Altísimo que están vistas en Levítico 23, entre otros textos de las Escrituras, estos tenían que circuncidarse. Una de ellas muy importante es Pesaj, conocido como la Pascua de los cristianos, que aún no conocen su verdadero alcance y significado. Pesaj es una de esas convocatorias del Altísimo, y sin la circuncisión no es permitido entrar en ella. Compactando esta información, el Padre no solo le ha dado 10 mandamientos a su pueblo, hay preceptos, ordenanzas, estatutos, mandatos que engloban o llenan en su conjunto ese gran globo que es la ley o Torá.
que son enseñanzas, pero en forma de mandamientos. Entonces, uno de esos mandamientos que está dentro de los 613 preceptos está el que todo varón de Israel tiene que circuncidarse al 8º día de haber nacido, lo cual es una obligación que recae directamente en el progenitor del hijo varón. Obviamente, también la madre tiene esa responsabilidad de hacer circuncidar a su hijo, pero en aquellos casos en que el varón no fue circuncidado al 8º día, no hay una fecha de caducidad. Puede ser circuncidado en cualquier tiempo, inclusive ya siendo un adulto. Se lo aclaro para que usted allá en casa no vaya a estar pensando, bueno, pues a mí mis papás, al no nacer en la tierra de Israel y desconectados de sus raíces hebreas israelitas, no acataron esta instrucción, yo no fui circuncidado al 8º día de nacer y pues ya se me pasó mi tiempo, ya soy un adulto y ya no puedo. No, eso no es así. Usted puede circuncidarse en el mismo momento en el que usted tiene conciencia de que quiere pertenecer al pueblo del Todopoderoso de Israel, para ser beneficiado con todas sus bendiciones, como también participar en aquellas ordenanzas que Él nos ha dado. Así de sencillo. ¿Usted quiere formar parte de una comunidad para tener beneficios? Pues entonces también tiene que acatar ordenanzas, instrucciones, ¿no? Cumplir con un reglamento que nos hace pensar que sería diferente con aquel bendito que es el creador del orden. Entonces, de mejor manera es así. Ahora, hemos explicado que hay dos cosas que debemos de circuncidar. En el caso de los varones es el corazón y luego su prepucio. En el caso de las mujeres, nuestro corazón y el prepucio de nuestros hijos varones. Esto es lo que quiero que quede bien retenido y bien claro en su mente, rogando que nuestro Padre mediante Yehoshua con su bendito Ruach HaKodesh, le suplico, abra su entendimiento para que los suyos puedan comprenderlo y obedecer. Cuando usted ha decidido tener su corazón circuncidado hacia su Padre, su Creador, su esposo, su Rey, entonces usted procede a circuncidar su prepucio, porque eso le sirve a usted como una señal, es un símbolo que el Padre ordenó que estuviera en la carne para que hubiera un sentido de pertenencia y nos recordara que ya formamos parte de el pueblo del Todopoderoso de Israel. Y esto lo ponemos como antecedente más remoto a Abraham. Abraham circuncidó tanto su prepucio como el de su hijo, el primer varón que tuvo, Ismael, Shmael propiamente dicho. Posteriormente el de su hijo Isaac y después de los otros 6 que tuvo con Cetura. También lo hizo con todos sus sirvientes y con aquellos extranjeros que querían formar parte de las fiestas o de las convocatorias que el Todopoderoso Creador ordenaba a Israel, y de esta forma ellos podían entrar a participar, pero ya era un pacto, ¿no?, en el que estaban reconociendo que el Todopoderoso Creador es el Todopoderoso que eligió por pueblo a Israel. Cuando usted participa de la cena de Pesach, desgraciadamente hay comunidades, quejilás, llamado en hebreo, que le permiten entrar a esa simbólica celebración de Pesach sin usted haberse circuncidado. Esto es una prohibición. En primer lugar, Pesach es una de esas celebraciones que el Altísimo ha ordenado que solamente en un lugar específico, es a lo que le llamamos estatuto. En el estatuto, el Todopoderoso Creador ordena
el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Entonces, de esa convocatoria en específico que es Pesach, que espero que usted conozca el significado de Pesach y no lo relacione por favor con el conejo de Pascua pagano, totalmente abominable que hace el creyente ignorante, y entienda su verdadero significado, que es el Pesach. Para los que no entiendan esto, les pedimos que por favor a la brevedad posible se instruyan, porque es importantísimo que conozcan la historia de Israel. Y tiene que ver con el éxodo, con la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Es así como nosotros, solamente el pueblo de Israel se le dio la ordenanza de que solamente en Jerusalén se llevara a cabo esta festividad. Y el aire, por favor, solamente en Jerusalén, y por siempre se tendría que recordar, porque es una forma, es para adelantar un poquito a aquellos que no sepan qué es el Pesach, es como la fiesta de independencia de una nación. Es en donde, por ejemplo, aquí en México, el 16 de septiembre se recuerda que hubo unos personajes que ayudaron a los mexicanos a independizarse del yugo español. Por supuesto que los fieles al Todopoderoso Creador damos gracias al Todopoderoso bendito nuestro Rey, que fue el que nos hace libre de cualquier tipo de esclavitud, y le agradecemos a Él y a su Hijo Yeshua, que nos libró de ser destruidos como nación y como humanidad. Entonces, pero hablando como nación, ese sentido de nacionalismo nos hace recordar un 16 de septiembre que hubieron personajes que ayudaron en la liberación del pueblo de México. Entonces, con mayor razón, tenemos que conmemorar que el Todopoderoso Creador liberó a su pueblo Israel de la esclavitud en la que estaba en Egipto, y que para ello el Padre dio una serie de ordenanzas a Faraón para que dejara libre a su pueblo, y tuvo que hacer ejecutar 10 plagas para que el Faraón hiciera caso y dejara libre al pueblo de Israel. Una de ellas fue la muerte de todos los primogénitos en manos del ángel de la muerte, pero en aquellos que eran su pueblo y eran obedientes al Altísimo, una vez que pusieron una señal de sangre de un cordero con toda una serie de protocolos y ordenanzas que dio el Altísimo, es que entonces esa señal de esa sangre en esos dinteles hacían que el ángel de la muerte salteara, se pasara de esa casa, brincara y fuera a otra casa donde no hubiera señal del Altísimo. Es así como el Pesach se da, es una conmemoración que el Altísimo ordena a su pueblo para que recordemos que Él nos liberó del yugo de esclavitud de Egipto, y que es Él nuestro único Todopoderoso, y que a Él le debemos todo lo que somos y todo lo que tenemos, y que nuestros antepasados tuvieron que salir apresuradamente de Egipto, y ya conocerán ustedes la historia leyendo el Antiguo Testamento. Entonces, esto es lo que se celebra en Pesach, y dado que no estamos en la tierra de Jerusalén, es que entonces no lo celebramos como debiera ser, sino que solamente hacemos una remembranza o algo simbólico para recordar. Ya no matamos un corderito, porque sabemos que Yeshua, bendito sea para siempre, es el cordero perfecto. Entonces ya no se hace eso, pero sí se conmemora, sí se da gracias al Altísimo. Y la ordenanza del Padre es que ningún
incircunciso, ningún varón que no tenga circuncidado su corazón más su prepucio, no puede participar de esta cena o esta convocatoria simbólica. Pero como hay muchos, como dije ahorita, lamentablemente hay muchos que se dicen todavía moré, maestros, que se dicen rabí, usurpando el lugar de Yeshua, que nos ordenó que a nadie le llamáramos rabí porque solamente él es nuestro rabí, que a nadie le llamáramos maestros. Pero estos varones, en total desacato de hacerse llamar así, además violentan los mandamientos del Altísimo al no circuncidarse su prepucio, pretextando que ya no es necesario porque solamente es la circuncisión en el corazón, tal y como les autorizó su apóstol Pablo de Tarso, poniendo la palabra de esta pobre criatura por encima de la palabra del todopoderoso Creador y de su Hijo Yeshua, quien fue circuncidado al 8º día de haber nacido, y que es tan importante este mandamiento que inclusive se permite el no guardar el día de reposo, Shabbat, si coincide Shabbat con el 8º día de nacido del varón para que sea circuncidado. Así, de ese tamaño, es importante la circuncisión. Ahora, vamos a analizar que los sellos, como lo es la señal, el sello que hay en su prepucio al circuncidarse, en sentido general los sellos dan identidad y pertenencia a alguien o algo. Por ejemplo, cuando vemos un oficio emitido por una autoridad, este va sellado por quien lo emite, dando con ello la garantía de pertenecer a alguna institución confiable. Esa autoridad admite que el escrito le pertenece. Hay muchos más ejemplos, pero son un poquito faltos de respeto, como cuando decir que a una vaca, usted a su ganado, un ganadero, lo sella, ¿verdad? Le pone su sello de pertenencia. Y así pudiéramos manejar varios, pero yo lo que quiero llevarlo es a que entienda que los sellos, las señales, son pertenencia a algo o a alguien. Entonces, de igual o mejor forma, en el día del juicio, o ciega, así también conocido, se sabrá quiénes pertenecen al Todopoderoso de Israel, y serán aquellos que llevan su sello de obediencia, los que pusieron por obra sus mandamientos, ley, su Torá, y la emuná, lo que conocen por fe, y esta es la fidelidad al mensaje de salvación a través del arrepentimiento, teshuvá en hebreo, que vino a darnos su representante aquí en la tierra, su enviado Yehoshua, quien pagó el rescate de aquellos que nos habíamos perdido por la falta de obediencia a la ley del Creador, por la idolatría y por la maldad, y que al creer, que al tener fe, al tener emuná, procedimos a las obras de arrepentimiento, regresándonos al buen camino que Él nos trazó mediante su ley. Entonces, la circuncisión es uno de esos sellos, es el sello que demuestra que realmente estamos comprometidos en querer formar parte de su pueblo, ya sea como un nativo de Israel, como un descendiente de israelitas, o incluso como un extranjero que quiere añadirse a su pueblo a través de la obediencia de su ley, la cual es una sola, tanto para el natural como para el extranjero. Y para ello deberá circuncidar tanto su corazón como su prepucio en señal de querer entrar a ese pacto llamado en hebreo Brit. Por eso en hebreo la circuncisión se llama Brit Milá. Entonces, comentábamos ahorita que estos que se hacen llamar morés, rabinos,
toda esta gente que no ha querido circuncidarse ellos, al momento de ellos no hacerlo, esto conlleva a que ellos también sean permisibles con su congregación y hacen que la demás gente cometa tremenda blasfemia al participar de esta cena de Pesach sin haber circuncidado su prepucio. Por eso Yeshua le dijo a los fariseos, es que ustedes van, recorren millas buscando hacer prosélitos, o sea, alguien que se añada a su creencia, a su religión, y al encontrarlo, lo hacen mucho más veces más maldito, más abominable de lo que era antes. ¿Por qué? Porque ustedes con sus falsas enseñanzas hacen que la gente que va creyendo en el mensaje de ustedes haga las mismas cosas que ustedes. Entonces, por eso debemos de ser muy cuidadosos de que no nos dejemos guiar por lo que nos está enseñando otra persona, porque al final de cuentas somos humanos, y ya sea por buena o hasta por mala fe, las personas mienten o caen en el error, y al transmitirlo, pues se sigue esa cadena de error o de engaño de mala fe. Por eso nuestra sugerencia es que usted escuche, pero una vez que haya rogado en oración el permiso para escuchar el mensaje, y luego le pregunte al Todopoderoso Creador que mediante el buen pastor que nos puso, a Yeshua, con su Ruach, con su espíritu, nos haga entender si eso que estamos escuchando debemos o no obedecer, si está apegado a la verdad del Creador o no. Es muy importante que lo hagamos, porque de ahí dependerá nuestra buena o mala relación con el Altísimo. Recordemos que maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros solamente somos una referencia porque estamos compartiendo de favor lo que de favor se nos ha dado. Por eso nosotros estamos hablando, porque el Padre dice en Ezequiel 44, dice, enséñenle a mi pueblo a distinguir entre lo profano de lo que sí es kadosh, de lo que sí es puro, de lo que sí es bueno. Él nos ha dado ese mandamiento. Entonces no nos hacemos maestros, pero sí tenemos la responsabilidad de que si nosotros sabemos hacer el bien y no lo hacemos, entonces si no lo esparcimos y no lo hacemos, nos es contado por pecado. También a través del profeta Ezequiel, véalo en el capítulo 2 y el 3, el Padre da un mensaje y dice, mira que te mando que vayas y le hables a mi pueblo. Son un pueblo rebelde, terco, que no hacen caso, pero tu obligación es irles a transmitir lo que yo te estoy diciendo que les digas. Tal vez te escuchen, tal vez no. Pero si tú no les hablas y se pierden, porque mi pueblo pereció por falta de conocimiento, si ellos se pierden, yo te voy a reclamar esa sangre, porque yo te di instrucción a ti, te di capacidad de entendimiento para que transmitieras ese conocimiento a mi pueblo y dejaran de hacer lo que está mal. Si ellos no obedecen, entonces su sangre es sobre de ellos mismos por cuanto no obedecieron. Pero también cuando el pueblo es torpe y cree ciegamente en el mensaje de un supuesto profeta y no lo pone, no lo somete a consideración del Altísimo, no cuestiona esa enseñanza y cree completamente, abandona su alma a merced de otro ser humano, entonces también ahí se corre un grave peligro, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, ¿en qué quedamos pues? Sencillo. Usted encomiende su alma, su espíritu, su mente, todo, porque todo le pertenece al Altísimo Creador. Dígale usted, Padre bendito, yo realmente quiero ser un kadosh para usted.
lo que se ha conocido con una palabra blasfema, santo. Eso no es puro. Lo que usted va a aprender a decir es: quiero ser un ser humano apartado, formar parte de mi Creador para su honra y para su gloria, y tener una vida apartada de pecado. Eso quiero ser yo, un Kadosh. Así que, Padre, le ruego que por piedad me ayude a conocer su verdad, a que conozca su verdad, y pueda, al escuchar este mensaje, discernir si es de parte de usted para bendición, para que yo realmente de aquí aprenda y obedezca, o si este es un engaño más que ha habido, porque ya estamos todos tan cansados de tanta mentira, de tanta confusión. Pero estaba profetizado así. ¿Por qué? Porque cuando el Padre, bendito sea, a su pueblo nos dio a conocer toda su verdad, nos lo puso todo bien fácil en charola de plata y nos dijo: ustedes son mi pueblo, yo soy su todopoderoso, que les voy a decir qué es lo que quiero, qué no quiero de ustedes, esto sí hagan, esto no, este es mi bendito nombre, este soy yo. Se nos presentó tal cual. ¿Y qué pasó? Que despreciaron esa verdad, se fueron en pos de abominaciones para dejar a nuestro bendito Rey. Y no podemos hablar en pasado, porque también nosotros hemos tenido mucha culpa. Nosotros también somos gente rebelde, y le pedimos perdón al Padre mediante Yeshua por eso, y le decimos que queremos dejar toda esa vida de rebeldía para empezar a conocerlo y hacer su voluntad, demostrarle nuestro amor y gratitud y admiración a través de la obediencia a la manera de nuestro Padre, no a nuestra manera. Y para ello nos dejó al Maestro, a Yeshua de Nazaret. Por eso es a Él a quien tenemos que encomendar todos nuestros pasos. Y así Él nos va a ir guiando hacia su verdad, porque al momento en que nosotros despreciamos todo lo que Él nos dio a conocer, entonces el Padre dice: los exhorté vez tras vez a través de mis profetas, les dije: dejen esos malos caminos. Yo a sus antepasados, a sus padres, no les enseñé eso, les enseñé: esta es mi verdad, este es mi camino, síganlo para que les vaya bien. Yo estoy parafraseando esto, pero si usted lee su Biblia, usted se dará cuenta que está lleno. Así lea usted un profeta u otro, es el mismo mensaje. La exhortación del Padre a que siguiéramos las sendas antiguas, el camino que Él nos trazó para que procediéramos nosotros a lo que Él nos ordenó. Pero al no obedecer vez tras vez, se nos tienen que hacer efectivas todas esas advertencias. Viene maldición, nos expulsan entre los 4 puntos de la tierra, y entonces ¿qué ocurre? Que el Padre oculta su rostro y nos dice: ahora sí, el que me quiera realmente conocer, ahora sí, esfuércese para que me conozca, para que me demuestre que realmente me sigue por amor, por gratitud, no porque va en busca de mi favor. Demuéstrenme que realmente están interesados en agradarme. Y es tan maravilloso y tan amoroso, olvida tan pronto el enojo, tiene misericordia, que cuando nosotros le buscamos, Él se deja encontrar. Y basta poco para que Él nos vaya diciendo: ay, hijo, bienvenido otra vez a mí, ven a mis brazos, yo te recibo, pero ahora vamos a llevar una vida diferente, vamos a cambiar tu forma de vivir, yo te voy a ayudar, pero tú tienes que estar decidido. Esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y cuando tú tienes esa actitud, ese es el verdadero arrepentimiento. No solo es llorar, sino cambiar y dejar que sea su espíritu, su ruaj, el que te moldee a la forma de Él.
Pero tú vas a abandonar toda enseñanza de hombre para guiarte por él, y él te va a ir diciendo, mira, este profeta era un hombre como tú, pero me sirvió y anduvo honestamente enseñando mi mensaje. Obedece. ¿Quién lo dijo así? Yeshua. Yeshua dijo, miren, a la verdad estos fariseos enseñan lo correcto. ¿Por qué? Porque ellos estudiaron en las sinagogas que les enseñaron la ley que mi padre les dio a través de Moisés, de tal modo que hagan como los fariseos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque los fariseos dicen correctamente los mandamientos, pero no los hacen. Entonces no imiten su conducta, nomás obedezcan lo que ahí está escrito, porque esa es la verdad. De ese modo el Padre nos va a hacer entender, mira, esta persona, por muchos defectos que tú le veas, por mucho que no te caiga bien, es un enviado mío y está diciendo la verdad. Acata ese mensaje porque yo lo o la envié. Y él te va a ir ayudando y te va a decir, esto es bueno, esto no lo sigas. De esa manera, entonces es que tú no creas ciegamente, no idolatres a un ser humano. Así se diga apóstol como Pablo de Tarso. Ni a mí, así me diga yo, estar diciendo la verdad. Solamente escucha con permiso de él y ruega ser guiado por su Espíritu bendito. Cotéjalo con las Escrituras, con la primera parte de tu Biblia, el Nuevo Testamento, y todo lo que esté en armonía con él, sabrás que debes de cumplirlo. Ahora, el hecho de que un varón se circuncide el prepucio, ahora vamos a hablar de los que dicen, bueno, yo estoy circuncidado, pero esos no obedecen mandamientos o no creen en el mensaje de salvación del Padre mediante Yehoshua, eso tampoco los hace aceptos al Altísimo. ¿Por qué? Porque la circuncisión por sí sola no hace que en automático y de forma instantánea los mandamientos se den por cumplidos en su totalidad. Pues este es solo el primer paso que tú das para llevar una vida en obediencia, y mientras más rápido lo hagas, menos te arriesgas a morir en desobediencia. Miren, ahorita lo vamos a ver, pero yo creo que viene muy al tema ahorita mencionar un ejemplo de quién sería un varón que está circuncidado, pero no lo hace por los motivos que deben de ser, o no obedece mandamientos. Por ejemplo, un varón que está circuncidado pero no por los motivos que deben de ser, sería un varón que por razón de higiene, porque es un hombre inteligente que conoce que el cáncer de próstata se debe mucho en parte a no estar circuncidado. ¿Por qué? Porque esa parte del prepucio anida mucha contaminación con todos los fluidos, con X factores contaminantes. Entonces el varón que se circuncida sabe que tiene esa ventaja de que traerá un beneficio a su salud. Digamos que este varón es un conocedor de la medicina y dice, pues yo viendo tantos casos de cáncer en el prepucio, en la próstata, pues me voy a circuncidar. Pero puede ser un ateo, puede ser una persona muy rebelde hacia el Altísimo, no guardar mandamientos. Entonces esto es nada más por su motivación, es la higiene y prevenir enfermedades. ¿Le es contado por justicia, por cumplir con un mandamiento del Padre? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque no está haciéndolo por agradar al Padre, no está haciéndolo por entrar al pacto de obediencia con el Creador. El único que lo puede condenar o absorber es el Todopoderoso Creador. A mí no me toca eso. Simplemente conforme a las Escrituras te puedo decir con toda seguridad, ese varón no está actuando por los motivos correctos, sino por un motivo
conveniente a su cuerpo, muy inteligente de su parte, pero para su alma y para su espíritu no está haciendo lo correcto. Ahora, el caso de un varón que está circuncidado, pero no cree en Yeshua como el Mesías y no obedece todos los mandamientos del Creador, ¿quién sería? Serían los descendientes de Abraham, que son los árabes. Ellos también se circuncidan, pero no lo hacen por los motivos que acabamos de decir, ni creen en Yeshua como el medio de salvación que el Padre envió a su pueblo. De manera que pues tampoco esta es acertada hablando en sentidos del alma y el espíritu. Entonces esta fe de los musulmanes pues tampoco es acepta, no es lo correcto. Ahora ellos tienen pues un profeta del que omito su nombre por cuestiones de pureza de labios, pero pues como decíamos, no creen en que Yeshua sea el Mesías. Tampoco es dable que Pablo afirme que aquel que no sea circuncidado le pueda pedir cuentas a aquel circunciso que no es fiel a Yeshua ni al cumplimiento de la ley. A ver, aquí vamos a hacer una pequeña pausa para explicarlo. Pablo de Tarso enseña y dice en su evangelio, dice, mira, tú que estás circuncidado pero no cumples mandamientos, tú puedes ser redarguido por un incircunciso que sí cree en Yeshua, él te puede redarguir ahí, él te puede regañar. Y pues muchos se lo han creído y han dicho, sí, mira, a ver, tú que me vienes a decir que yo me circuncide, ¿y por qué? Pues mira, como dice Pablo, que yo hasta te puedo regañar a ti. Esto es otra de las grandes mentiras disfrazadas de bondad de este multicitado falso apóstol. ¿Por qué? Porque aunque esté cumpliendo en creer en Yeshua como el Mesías, y fíjense, e inclusive obedezca una buena cantidad de mandamientos del Padre, ni siquiera ha entrado al pacto. ¿Cómo va a poder redarguir a otro? En todo caso, los dos varones están mal. Uno porque, como ya dijimos, está circuncidado por tradición, ya sea que sea hijo de Abraham en su modalidad árabe, hindú, israelita, lo hace como una tradición. Otros porque, pues, como dijimos, por cuestiones de higiene, pero no está creyendo en Yeshua como el Mesías, no está acatando mandamientos, y el otro sí está acatando, pero una parte, pero no ha empezado, no ha entrado en el pacto, así que no puede tampoco, los dos están mal. Ahorita vamos a, miren, vamos a poner un ejemplo para que quede más claro. Un hombre vive en amaciato con su mujer. Este no puede alegar ser un marido que cumple con todas sus obligaciones maritales cuando ni siquiera ha entrado al pacto de matrimonio. Ese hombre no ha legalizado su relación de pareja, no ha presentado a esa mujer ante el Altísimo como su legítima esposa. No usa la argolla de matrimonio como señal de haber entrado al pacto de matrimonio. El hombre que ama realmente a su mujer, primeramente, como decíamos ahorita, va a circuncidar su corazón para luego entregarse a ella y luego estará listo para entrar al pacto del matrimonio. Asimismo, y por analogía, entiéndase que como creyentes fieles, enamorados de nuestro amado Creador, debemos circuncidarnos nuestro corazón para proceder a la obediencia y fidelidad a Él, y luego el varón, quien es cabeza de toda mujer y jefe de su linaje,
procederá a circuncidar su prepucio en señal de haber entrado al pacto con su Creador, y así va a empezar a cumplir mandamientos y beneficiarse de las bendiciones que Él prometió dar a aquellos que le obedezcan, le sean fieles y leales, como está en Deuteronomio 28. Me gusta ceñirme a mis apuntes para no omitir algunas de las cosas que ya en inspiración y estudio ya tenía preparado. Pero me quiero regresar poquito en las cosas que quiero dar las pausas debidas para que quede más entendible este muy importante tema. Vamos al ejemplo que manejábamos de aquel hombre. A ver, para los que son creyentes obedientes, no para aquellos cristianos que están en amaciato, que inclusive todavía están casados con otras personas, no han regularizado su situación, que se divorciaron por una situación X que no estaba permitido por Yeshua, porque Yeshua nos dijo que solo por cuestiones de adulterio estaba permitido el divorcio. Pero digamos que usted lo hizo antes de conocer al Mesías, usted se divorció y luego contrae su pareja, y al pasar los años entienden que eso no debía haber sido, ¿no? Que usted no se debía haber divorciado más porque no se llevaba bien con su pareja. Eso no lo permite Yeshua. Entonces, usted le agarró miedo al matrimonio y decidió simplemente vivir en amaciato con su pareja. Esto está mal, hermanos, porque el matrimonio es una institución muy importante para el Padre, para que no se nos tome en cuenta como una relación en fornicación, es tener sexo ilícitamente. Entonces, digamos que para ellos que están escuchando este mensaje, vamos a poner un ejemplo. Digamos que hay un matrimonio que sí está casado, que está bajo la institución del matrimonio, y el hombre pues procura dar el sostén debido a su mujer, hablando económicamente, procura ser un buen marido. Pero ¿qué ocurre? Que de repente llegan esos vecinos que parece que empiezan a hacer la envidia, ¿no? De todo ahí, de todo el barrio. ¿Por qué? Pues porque el señor, el marido, bueno, el varón de esa familia, pues le provee bastante bien a la señora, le trae un carro último del año, imagínese todos los beneficios económicos que usted guste. Entonces la vecina le reclama a su esposo y le dice: oye, fíjate que deberías de aprender al vecino, que mira qué bien trata a su mujer, mira qué carro del año le trae, mira qué buena ropa, mira qué bien, qué bien, qué bien. Ese hombre sí cumple bien con sus obligaciones de esposo. Pero sucede que el esposo muy inteligentemente le dice: estás muy equivocada. ¿Cómo crees que ese hombre va a ser un ejemplo de buen marido, de buen proveedor, cuando ni siquiera está casado con ella? Fíjate que vive en una relación de amaciato, no están casados. Entonces, si ni siquiera la ha presentado ante el Altísimo Creador como su esposa, ante la sociedad no le da el lugar de una mujer que está legalmente casada con un hombre, está bajo el amparo y las reglas de la ley, no trae argolla matrimonial, sino que pues está así en amaciato. No me puedes tú poner, por ejemplo, a un hombre así, porque yo soy tu marido ante el Altísimo y ante los hombres. Te he dado tu argolla de matrimonio, te soy fiel, te soy leal, he entrado un pacto contigo y me esmero en lo posible por respetarte y por proveerte. Yo le aseguro que esa mujer se quedará callada, inclusive le ofrecerá una disculpa a su esposo, porque es cierto. ¿Cómo puede
el varón que ni siquiera ha entrado al pacto de matrimonio, ser un ejemplo de buen marido y de cumplir con las obligaciones del matrimonio, y decirle al vecino, oye, no, pues yo te puedo redarguir a ti porque a tu esposa no le has comprado un carro último modelo y mira yo qué bonito carro le traigo. Porque ese varón le puede decir, ¿tú qué me vienes a decir a mí si ni siquiera te has casado con tu esposa o con tu mujer? Bueno, sírvanos de ejemplo para que vamos a destruir el argumento de Pablo de Tarso de decir que un hombre sin haberse practicado la circuncisión en el prepucio puede redarguir a otro hombre que sí está circuncidado. No, señor, no puede, porque no ha entrado a ese pacto de matrimonio con el Altísimo Creador. Ambos varones están mal. Entonces, si usted quiere agradar al Padre, haga una cosa sin dejar de ser la otra. Circuncide su corazón y proceda a demostrar ese amor circuncidando su prepucio para que entre a ese pacto. Otra cosa destacable que quiero aquí hacer mención es que hay gente de Quejilás, de agrupaciones que están estudiando raíces hebreas, y les voy a mencionar a uno que ya murió, Diego Ascunce, quien en uno de sus comentarios dice que el debate que tenía Pablo de Tarso no era que no quisiera que se practicara la circuncisión en el prepucio, sino que estaba enseñando a que esas congregaciones no exigieran de forma inmediata la circuncisión en el prepucio, sino que esperaran un tiempo para que el creyente nuevo fuera consciente de que iba a formar un pacto con el Altísimo Creador y que de ahí en adelante estaba obligado a cumplir con mandamientos. Entonces, que dado a la seriedad del compromiso que iba a adquirir con el Padre, era recomendable que no se circuncidaran de forma inmediata. Bueno, para esto también tenemos contraargumentos y queremos derribar esas ideas muy equivocadas. Primero, porque no es dable decir que primero hay que reflexionar sobre el compromiso que vamos a adquirir con el Padre, porque una vez que te circuncidas, ahora sí tienes que empezar a cumplir mandamientos. Falso, eso es falso. Tú debes de cumplir mandamientos en cualquier circunstancia. Cuando tú quieres pertenecer al Todopoderoso Creador, tú debes de cumplir con mandamientos. Ahora, que para que tomar un tiempo, pero más tiempo, si cuando los gentiles o el pueblo de Israel que estaba gentilizado entre las naciones, ahí donde se fue disperso, tantos años que tenían sin cumplir mandamientos, sin obedecer su Torá, si por eso los expulsaron, ¿realmente creen ustedes que sea dable, que sea permitido que sigan esperando más tiempo para ser obedientes al Creador? Como si tuviéramos un sello de garantía donde nos dijeran que la vida va a ser por muchísimos años. ¿Se la jugaría a usted, mi amigo, a decir, no, pues yo, como dice el comentario de Diego Ascunce en su traducción de Biblia, Nueva Versión Israelita Nazarena, Kadosh y todo lo que pone él en su traducción, yo quiero tomarme un tiempo para reflexionar sobre el gran compromiso que voy a adquirir y entonces no me voy a circuncidar mi prepucio hasta que yo esté bien convencido de que quiero guardar mandamientos? ¿En verdad usted se la jugaba así? Porque si usted conoce ya la verdad, porque el Padre dice que Él le recuerda su pacto solamente a los suyos, pero no los obliga. Les dice, a ver, tú, Pedro Pérez, que estás ahí detrás de la pantalla, tú eres parte de mi pueblo de Israel.
Estás disperso entre las naciones porque tus antepasados me desobedecieron. Pero yo hice una promesa que los iba a perdonar. Yo ya proveí el medio de reconciliación y permití que mi hijo amado y honesto y justo tomara el lugar de ustedes. Ya no les puedo dar más forma de expresarles cuánto los quiero perdonar. Ya no puedo, les di lo más grande, lo más puro a mi hijo. Ahora les toca a ustedes hacer su parte. Ya les recordé el pacto. ¿Quieren ser mi pueblo? Yo no los obligo. ¿Quieres tú, Pedro Pérez, o como te llames tú que estás detrás de la pantalla? Tú quieres ser mi pueblo. Tú que vas y gritas en las iglesias. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Mi Señor! O sea, ¿lo dices de dientes para afuera o de dientes hacia tu corazón? ¿Eres de los que nomás de labios me honra o me quieres honrar con obediencia? Porque si me quieres honrar con obediencia y demostrarme y no nomás gritarme tu amor, entonces obedece mis mandamientos. Entra a mi pacto, circuncídate como señal de que ya eres parte de mi pueblo, para que tengas derecho a los beneficios, a las bendiciones, pero también que cumplas con mis mandamientos. Imagínate que a ti te lo esté diciendo, porque yo sé que hay alguien que lo está entendiendo como que va directo para él, como que dijera esta señora de dónde me conoce, ¿por qué me está dando este mensaje? Pues si tú eres uno de ellos, yo en tu lugar no me la jugaba a decir, pues espérame a unos 3, 4 años, ¿no? Como en 4, 5 años más o menos estoy preparado para hacerme una circuncisión, me voy a ir preparando. Yo no me la jugaba. Porque quién sabe si te mueras a los 20 minutos después de haberte circuncidado. Y qué alegría que tienes una esperanza de vida, una vida mejor en el mundo venidero, en la nueva Jerusalén. Por cuanto obedeciste, por cuanto entraste a sus pactos, a sus mandamientos. Entonces, yo no sé por qué estos varones, por mucho que se digan traductores de la Biblia y tanta cosa, y morés y rabís, ¿por qué están diciéndole a los creyentes que se esperen un tiempo más a reconsiderar? Más tiempo del que ya hemos perdido, más tiempo del que ya hemos desobedecido al Creador. ¿Cómo cuánto más tiempo quieren? Que no es ya el tiempo de que nos arrodillemos y clamemos perdón por todos nuestros pecados. Mi amigo, ¿qué es pecado? Pecado, primera de Juan 3:4 ahí dice, es no cumplir con los mandamientos del Creador, es infringir su ley. ¿Quiere seguir pecando? ¿O quiere usted ya de una vez por todas empezar a caminar en un camino de obediencia y fidelidad al Creador? Se lo dejo a usted de reflexión. Así que eso de que perder más tiempo para reflexionar, yo que usted mejor daba gracias, diría gracias que me recordó su pacto, que me considera su pueblo, que hasta hoy no he muerto para yo poder tener el tiempo suficiente de arrepentirme y convertirme a usted. Porque tanto hay en las iglesias cristianas que me decían, oiga hermano, ¿y usted ya se convirtió? ¿Convertirse? ¿Pero convertirse de qué? ¿De dejar de fumar? ¿De dejar de tomar? ¿De dejar de andar en la parranda? ¿De dejar de ser un narcotraficante? ¿Usted cree que eso es la conversión ante el Altísimo? No. La conversión es mucho más allá que dejar malos hábitos de vida. La conversión es realmente decir, Padre, aquí estoy para usted y para Yeshua, su Hijo amado, aquí estoy, heme aquí, transfórmeme, hágame nueva criatura. Pero es que ni siquiera lo conozco en realidad.
ayúdeme a conocerlo y obedecerlo para ser siempre fiel y leal a usted y demostrarle mi amor a través de la obediencia a la manera de usted, no a la mía. Me entrego, aquí estoy. Moldéeme así como el alfarero transforma el barro y lo hace una y otra vez y lo quiebra hasta que se hace una obra perfecta. Así usted entréguese a su Creador y pídale que lo moldee y que lo ayude a hacer su voluntad. Pero si ni siquiera está dispuesto a cortarse un pedacito de carne de su prepucio, ¿estará usted dispuesto a padecer todo lo que viene en la gran tribulación para demostrar su lealtad a Él? ¿Estará usted dispuesto a soportar tortura, cárcel, hambre, para mostrar su lealtad al Creador? ¿Estaría usted dispuesto a ser como Daniel y sus amigos que prefirieron ser devorados por los leones o quemados por el fuego antes que adorar a Nabucodonosor y su sistema bestial? Si usted no lo demuestra ni siquiera haciéndose una pequeña cirugía, ¿estará usted preparado para cosas más grandes que están por venir? Reflexione, contéstese a sí mismo. Continuamos con esta reflexión. Antes de entrar a las Escrituras, yo quiero apelar a su sentido común, a su lógica. Quiero tocar su corazón para que usted esté preparado cuando conozca las Escrituras y vea qué dice su Creador y lo compare con lo que dijo la criatura de Pablo de Tarso y pueda usted entender cuánta mala fe, cuánto engaño hay en ese mensaje de Pablo de Tarso, y que lamentablemente sus seguidores siguen esparciendo la mala semilla, y que claro, que a mí es a quien ustedes juzgarán y criticarán por decirles la verdad, pero ¿sabe? No me importa que usted no me crea, no me importa que usted me condene, que usted me juzgue, porque prefiero agradar a mi todopoderoso Creador y a su Hijo Yeshua que la opinión mala que usted pueda tener de mí. ¿Y sabe qué? Amor es decirle la verdad para que usted no vaya a ser destruido en el día del juicio. Ahora bien, sigo con mis apuntes y dice: aquí le estoy invitando a reflexionar que no podemos negar que son muchos los textos de las Escrituras en las que el Todopoderoso le reclama a su pueblo que se olvidaron del pacto que hicieron con él. Cuando usted no es un lector de solamente el Nuevo Testamento, que está compuesto mayormente por el Evangelio del romano Pablo de Tarso, cuando usted se alimenta de la verdadera palabra del Altísimo Creador y de su Hijo Yeshua y de sus apóstoles fieles y profetas, usted se da cuenta cuando lee que el Padre constantemente hace esa reclamación muy justa a su pueblo y le dice: se olvidaron del pacto que hicieron conmigo. Así que, como le decía ahorita antes de entrar a las Escrituras, estamos preparando su corazón y su mente para que entienda esa triste reclamación que el Padre nos hace. Se olvidaron del pacto que hicieron conmigo. Dejaron de cumplir mandamientos, ofrendaron a los abominables ídolos de las naciones. ¿Y saben qué es lo más triste? Que le ofrendaron con el oro y la plata que el Creador les dio. ¿Se imagina usted la tristeza que sentiría
que usted que trabaja, se esfuerza para darle lo mejor a su esposa, le da joyas, le da oro, le da plata, y usted lo mínimo que espera es la gratitud de su esposa, que trate de estar en paz con usted. Y si quiere, pues ya un extra que le agradezca, ¿no? Con palabras, que lo ame. ¿Se imagina qué triste que esas joyas, ese oro, sirva para que ella vaya y se lo ofrezca a sus amantes, a los cuales nada les debe? ¿Se imagina qué triste? Me gustaría que por un segundo usted entendiera y sintiera lo que mi amado Padre Celestial siente cada vez que con lo que Él le ha dado a usted vaya y se lo ofrezca a ídolos abominables. En vez de ir a donde Él y decirle: Padre, gracias, porque todo lo que soy y lo que tengo es gracias a usted. Me dio hasta su hijo. ¿Qué más puedo esperar de usted? Hasta su hijo me dio. Permitió que Él, que se ofreció bondadosamente, permitió que Él, por mucho que se digan santos, no es a ellos la gloria, no es a ellos la honra. Por mucho que se digan vírgenes, no es a ellos. Escucha, Israel, Jehová tu Todopoderoso, uno es, y solo a Él amarás con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y solo a Él seguirás, servirás, amarás. Por mucho que se digan apóstoles, a ellos no seguirás. ¿Qué parte de esa no entiendes? Y Yeshua que tomó tu lugar y el mío, a Él debemos obedecer, a Él que ocupó tu lugar, a Él que vino en representación del Padre, a Él que fue el medio de salvación. ¿Por qué lo pones después del mensaje de Pablo de Tarso? Humillado deberías estar en este momento pidiendo perdón, porque tú le has enseñado a tu congregación a errar junto contigo, diciéndote moré, rabí, enseñando el falso evangelio del falso, del impostor. Deberías de estar ahorita pidiéndole perdón al Creador y a su Hijo Yeshua, y destruyendo al ídolo abominable que te ha enseñado rebelión contra tu Todopoderoso. Te invito a que lo hagas, a que rectifiques y entiendas que si la tierra está en tanta maldición y a punto de llevar el juicio más grande que ha llevado la humanidad en todo este tiempo, es porque no nos hemos arrepentido. ¿Y cuántos están en las redes, en tantos videos pidiendo misericordia? ¿Y quién ha tenido misericordia del Altísimo? Y ha comenzado por pedirle perdón y decirle: aquí estoy, moldéame, ayúdame a hacer tu voluntad. Yeshua, ayúdame que tu sacrificio no lo haya yo convertido en algo vano, que valga la pena lo que sufriste por mí. Moldéame, ayúdame a ser fiel, leal y obediente al Padre como tú lo has sido. Que no entienden que esa profecía que viene tan tremenda, tan horrible para la humanidad, no va a cambiar porque se agrupen contra los Illuminati, contra la élite, porque si empieza Donald Trump a ocupar su lugar, que no despiertan de su letargo. Ya no hay un Donald Trump que ni siquiera es capaz de recuperar su cuenta de Instagram. Ni siquiera puede un humano recuperar una cuenta de Instagram. Podrá darte a ti la paz que necesitas, ese respiro que dices que te va a dar. Eso no lo vas a encontrar nomás que en tu todopoderoso Creador y en su Mesías, en Yeshua.
Y la única forma de revertir la profecía horrenda que se avecina ya es obedeciendo mandamientos. Lee las escrituras. Esto no es para decoración de tu casa. Esto no es para que lo tengas abierto en los salmos y que por obra automática te bendigas por abrirlo. Esto es para que lo leas y lo vivas, para que de la lectura de ella te des cuenta lo que ha pasado, la historia, que si no la conoces vamos a pasar lo mismo. Entiende que Nínive, antes de ser definitivamente destruida, tuvo un mensaje de advertencia por parte del Padre a través de su siervo Jonás. Y por cuanto se arrepintieron, el Padre en ese momento no los destruyó. No nos sirve de experiencia para que ahora nosotros digamos, vamos a obedecer la mayoría de nosotros, porque sabemos que no todos van a cumplir. Dejemos que el mundo haga lo suyo, el mundo ama lo suyo. Pero tú que estás aquí es porque estás buscando acercarte al Todopoderoso Creador. Porque estás oyendo con morbo a ver qué dice esta mujer en contra de ese buen apóstol, mejor de todos. A ver, mujer blasfema, hable para saber qué le escribo ahí, la ataco diciéndole que es usted una mentirosa y una blasfema y una indocta. ¿Por qué mejor no te hincas y haces oración y le ruegas al Padre y le dices, ¿por qué sigue avanzando la maldición en la tierra? ¿Por qué siguen avanzando el cumplimiento de las profecías? Si ya no era necesario cumplir la ley. Si Pablo de Tarso nos ha enseñado tan correctamente el Evangelio, ¿por qué el castigo continúa? Quizás te des cuenta que el Padre te va a llevar a entender, porque nuevamente han decidido desobedecerme, porque nuevamente han ido en pos de ídolos que los llevan a la mentira, porque ustedes no están obedeciéndome, porque nuevamente alguien les enseñó, como todos los tiempos, a no obedecer mis mandamientos. Así que reflexiona por lo menos y haz que todo esto que ha ocurrido tenga un sentido. No hablemos del pasado como que solamente aquellas personas de la Biblia hicieron enojar al Todopoderoso Creador. Aquellos israelitas malagradecidos. Empezamos a entender que todos tenemos la culpa. Dejemos de hacer grandes debates. ¿Quién mató a Yeshua? ¿Los romanos o los judíos? Entendamos que Él murió por culpa de todos nosotros los desobedientes. Dejemos de creer que Yeshua clavó en la cruz la ley de su Padre, que Yeshua la abolió, la eliminó. Mentira, la eliminamos nosotros con nuestra desobediencia. Dejemos de tener expectativas en falsos salvadores, que son políticos al servicio del que domina este mundo. Tú sabes muy bien quién es el que tiene el dominio de este mundo podrido. Deja de poner tu confianza en quien no lo merece. Deja de hacerte reyes a tu gusto. Pregúntate primero si realmente hay alguien que el Padre haya puesto para su honra y para su gloria. Israel dejó de tener por rey al Todopoderoso Creador hace muchos años. Pidió un rey terrenal como las demás naciones
y llegó Shaul, un mal rey. Lo sustituyó al rey David, que aun con sus algunos defectos ha sido un hombre ejemplar, y por eso hubo tanta bendición en su reino. Y después, el Padre nos dice, y los voy a invitar a que lean Oseas, capítulo 8, verso 4, capítulo 13, verso 10, donde el Padre nos reclama y dice: ellos eligen a sus reyes sin consultarle. Así que, creyente promedio que eres ignorante y que dices, no cuestiones a sus autoridades porque vienen de parte del Creador. No, señor, entiéndalo bien. Nada se mueve sin la voluntad del Padre. Pero hay cosas que el Padre permite y hay cosas que el Padre hace que sucedan porque es su voluntad. Cuando el ser humano dejó de consultarle a él quién era el rey que el Padre consentía que tuviéramos por rey, entonces cuando el ser humano se rige por sus propias reglas, empiezan a llegar seres humanos egocéntricos, egoístas, tiranos, corruptos, que no temen del Todopoderoso Creador. Si le cuesta tanto creerlo, entonces, ¿por qué Yeshua, cuando fue al desierto, el maligno, el tentador, que el Altísimo lo reprenda y lo aleje de nosotros, lo rogamos en el nombre de Yeshua, ¿por qué le ofreció a las naciones si no eran de él? ¿Por qué el mundo está como está si no lo está controlando la mano siniestra? Permitido por el Padre por un tiempo para un propósito en específico. Pero aquellos que dicen, tiene usted que obedecer a sus autoridades, porque el Padre las pone, no cuestione, no juzgue. Bajo ese criterio, entonces usted está corriendo un grave riesgo de que cuando llegue el gobierno del anticristo, que está muy próximo a llegar, usted lo va a obedecer ciegamente, porque su apóstol favorito, Pablo de Tarso, le dijo que usted obedeciera a sus autoridades. Y cuando él le ordene que se ponga la marca de la bestia, usted va a obedecer, porque su apóstol, Pablo de Tarso, le dijo que obedeciera a sus autoridades. Porque usted no aprendió a discernir que mucho del mensaje de este hombre fue diseñado para desobedecer al Todopoderoso Creador. Es otro aspecto más que quiero que usted tome en cuenta para que vea cuánta distorsión y mala fe hay en las entrañas del Evangelio de Pablo de Tarso. Así que, continuando con mis apuntes acerca de la circuncisión, el Padre sigue reclamando que Él pide misericordia, justicia y rectitud que Él nos enseñó que tuviéramos. Y lo más triste es que nosotros no estamos lejos de esas malas actitudes que le reclama ahí en la Biblia a su pueblo, sino que somos peores que ellos, porque a tantos años de distancia y luego de tantas exhortaciones a través de los profetas, y a pesar de que Yeshua pagó por nuestras culpas, tomando el lugar de la esposa no fiel, del pueblo malagradecido y desobediente, del hijo que abandonó a su padre para ir en pos de prostitutas y de comida para cerdos, aún seguimos pecando, pues seguimos sin obedecer la ley, como está en 1 de Juan 3:4. Seguimos indiferentes al dolor que siente nuestro amado Padre Celestial y su Hijo amado, Yeshua el Mesías, por nuestra deslealtad y desgratitud. Y ahora, por culpa de la falsa doctrina del falso apóstol de los romanos, Pablo de Tarsus, tú estás convencido que solo por creer que Él existe y que envió a su Hijo para salvación
y que murió y resucitó, y que así lo confiesas con tu boca para salvación, tú y toda tu casa serán salvos. Así, con una fe que no tiene obras, que no hay arrepentimiento, con una fe muy cómoda en la que no te interesa conocer cuál es la voluntad de tu todopoderoso Creador, en la que tú ignoras qué espera de ti aquel bendito y compasivo que tomó tu lugar en el madero. ¿No sabes tú por qué aún llora su corazón cuando ve que una vez más su pueblo se pierde por falta de conocimiento? Pues no le interesa conocer lo que su Padre y Él piden de nosotros, sino que te has adaptado y moldeado a un evangelio muy cómodo, muy haz lo que tú quieras, quédate como te llamó el Señor. Que nadie te juzgue por nada. Esto nos sirvió de base, todo esto que te estamos diciendo, para que puedas entender la figura de la circuncisión en el prepucio y en el corazón, y así puedas estar en aptitud de discernir por ti mismo con la ayuda del Ruach HaKodesh, el espíritu puro y apartado del Creador, que Roma, a través de Pablo, hizo su labor de enseñar a los creyentes a no obedecer el mandamiento de la circuncisión, el cual permite entrar al pacto con el Todopoderoso de Israel, ni más ni menos. Y con ello han logrado privarte, arrancarte la posibilidad de regresar a la tierra de Israel en la nueva Jerusalén. Eso es ni más ni menos el precio que tú estás pagando. El próximo estudio que vamos a llevar en favor del Todopoderoso Creador mediante Yeshua, si Él lo permite, vamos a ver el tema de la circuncisión según Pablo de Tarso. Vamos a ver qué le dijo a los Gálatas, y está en el capítulo 5, verso 6. Vamos a escudriñar y a comentar acerca de esa enseñanza, porque en Gálatas capítulo 5 hay una muy completa enseñanza de Pablo acerca de la circuncisión, y con eso vamos a entrar un poquito más en conocimiento de lo que enseña este falso apóstol, y lo vamos a comparar con lo que dice el Todopoderoso Creador y su Hijo Yeshua en las Escrituras. Así que los invitamos a que sigan atentos a estos muy importantes estudios en la vida del creyente obediente. Y para aquellos que no han visto las partes 1 al 5 previo a este estudio sexto, tengan ahí oportunidad de actualizar la información viéndolos, para que podamos estar al día y vayamos viendo que hay un vasto material que comprueban las contradicciones de Pablo de Tarso, las inconsistencias, los atropellos y los ataques directos a la Torá, que es la palabra del Todopoderoso Creador, ni más ni menos. Sino, te dejo como reflexión de este día que medites cuál es entonces la palabra del Creador. Si tú dices que la ley ya no es más, entonces tú estarías haciendo mudo al Todopoderoso Creador. Estarías tratando de callarlo al decir que su palabra ya no es, que la ley ya no es.
Entonces, ¿de qué manera? ¿Cuál es la palabra de Él ahora? Quiero que reflexiones sobre de eso y entiendas qué blasfemia tan grande, incluso espantoso se oyó lo que acabo de decir. Porque espantoso es que alguien trate de anular su palabra. Su palabra está en la ley, si no, dime en dónde está la palabra del Creador. Si es en lo que dijeron los profetas no hicieron más que reproducir lo que el Altísimo les dijo. Israel, ¿por qué abandonaron mi pacto? Israel, ¿por qué dejaron de obedecer mis mandamientos? Israel, ¿por qué te fuiste en pos de ídolos a los que nada le debes? Eso es en boca de uno y otro profeta. Es el mismo mensaje a través de varias personas. Pero ¿quién lo habló? El todopoderoso Creador fue el que ordenó esas palabras. ¿Qué vino a decir Yeshua? No hago sino hablar lo que el Padre me dijo que hablara. Yo no hago nada por mi cuenta. Entonces, ¿por qué te atreves a decir que la ley del Padre ya no es más? Entonces dime, ¿qué la sustituyó? Nada, absolutamente nada, ni nadie podrá callar jamás la voz del todopoderoso Creador. Primero nos extinguiremos tú, yo y toda la creación, contó Pablo de Tarso, a que se extinga su bendita y kadosh poderosa palabra para siempre. Porque su mismo Hijo Yeshua vino a ratificarla y te dijo muy claro: no pienses que yo he venido a abolir, a eliminar la ley. Ni una coma, ni una tilde se quitará de ella, hasta que el cielo y la tierra pasen, hasta que no haya creación. ¿Cuándo? Cuando el Altísimo lo decida. Pero antes nos extinguimos tú y yo, que es su bendita palabra. Te dejamos esta reflexión y te invitamos al próximo estudio. Te invitamos a que te actualices y te pongas al corriente con estos estudios viendo los anteriores. En la descripción te vamos a dejar los links de cada uno de ellos para que puedas ir a verlo. Y asimismo te recordamos que todo este material queda por escrito en documento Word, por si lo quieres, para analizarlo, para que puedas asimilar toda esta información, que es mucha, para que tú mismo constates que lo que te estamos diciendo es verdad. Y mientras tanto, al auténtico, al único pueblo del Altísimo, les deseamos Shalom.